Nancy DeMoss Wolgemuth te invita a tomarte un minuto y considerar cuán generoso ha sido Dios contigo. ¿Qué hay en tu pasado? ¿Qué ha hecho Jesús por ti? ¿De qué te ha perdonado? ¿De qué te ha liberado? Cuando recuerdas, cuando piensas en lo que Él ha hecho por ti, ¿no te motiva eso a querer estar con Él? Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones, con Nancy DeMoss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Hoy, 10 de noviembre de 2025. El día de hoy Nancy da inicio a una breve serie titulada La belleza de un corazón generoso. Hay muchas cosas que amo del Señor Jesús, y una de ellas es su corazón tierno hacia las mujeres, su corazón compasivo hacia las mujeres, la forma en cómo las recibió y cómo las acogió en sus días aquí en la tierra. Y el evangelio que habla más que cualquier otro acerca de esto es el evangelio de Lucas. Así que permítanme pedirles que abran sus Biblias en el libro de Lucas, en el capítulo 8. Y vamos a darle un vistazo a algunas de las mujeres que conocieron a Jesús. Y mientras pensamos en cómo Jesús se relacionaba con las mujeres, podemos notar que Él amaba todo tipo de mujeres. Las pobres, las oprimidas, las marginadas, las viudas, las mujeres que no eran valoradas, que no eran apreciadas y que estaban excluidas en su cultura en vez de ser incluidas. Y estas mujeres eran atraídas a Jesús. Lo amaban y Él las amaba. Ellas demostraban su corazón hacia Él en una variedad de formas significativas y evidentes. Y vamos a estar estudiando el primer párrafo de Lucas capítulo 8. Pero si vamos atrás, a Lucas capítulo 7, veríamos otra mujer, no de la que hablaremos en el día de hoy, sino una mujer cuyo nombre ni se menciona. Ella es identificada como una mujer pecadora en ese pueblo. Y como ella había sido perdonada, vino a expresar su devoción a Jesús de una manera humilde y extravagante. Y leemos cómo Jesús recibió esa expresión de su devoción. Pero otras personas que estaban ahí pensaron que ella estaba loca y que algo no estaba bien con Jesús mismo. ¿No sabe qué clase de mujer es esa? Y vemos aquí esta tierna interacción entre Jesús y esta mujer pecadora. Y entonces llegamos a Lucas capítulo 8 y tenemos un relato que no es tan detallado, pero que nos da una idea de la relación que Jesús disfrutaba con las mujeres y cómo nosotras podemos tener una relación similar con Él. Ahora, el contexto aquí es que Jesús está viajando. Él está en ese momento en su segundo recorrido predicando por Galilea, la región al norte de Israel. Y el versículo 1 de Lucas capítulo 8 nos dice: y poco después, Él comenzó a recorrer las ciudades y aldeas proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con Él iban los 12, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Ahora, a veces en Aviva Nuestros Corazones hacemos series largas, tomamos pasajes largos de la Escritura y les dedicamos un tiempo considerable. Pero solo quiero tomar estos 3 versículos y compartir con ustedes algunas de mis meditaciones sobre este pasaje hoy y los próximos 2 programas. Quiero explicarles lo que ha estado en mi corazón mientras he meditado sobre estas mujeres. A veces algunas mujeres me dicen: quisiera poder enseñar la Biblia como tú lo haces. Quisiera poder extraer lo que tú sacas de ella. Déjame decirte que tú puedes extraer de la palabra de Dios cosas que yo nunca he visto, porque tú también tienes al Espíritu Santo morando, viviendo en ti. Y si tomas el tiempo para meditar, para orar y para reflexionar sobre la palabra de Dios, Dios también te hablará a través de su palabra. Así que si tomas un pasaje y lo observas por mucho tiempo, una y otra vez, vas a ver detalles
cosas que nunca habías notado antes. Y lo que vamos a hablar en el día de hoy y en los próximos 2 días es simplemente una ilustración de algunas de las riquezas que podemos extraer cuando meditamos en la palabra de Dios. Así que vamos al versículo 1 de Lucas capítulo 8. Dice: Poco después, él comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Ahora, esa palabra proclamando, en algunas de sus traducciones, es la palabra predicando. Él estaba proclamando o predicando, y esto nos habla acerca del método del ministerio de Jesús. La palabra ahí significa proclamar públicamente como un heraldo que representa a un rey. El rey diría, como tengo un mensaje que quiero hacer llegar al pueblo, así que tienes mi autoridad. Tú eres el heraldo. Lleva el mensaje, proclámalo, predícalo. Queruso. Esa es la palabra que se usa ahí. Y cuando ese mensaje es proclamado, viene con la autoridad del rey. Si no te gusta el mensajero, ¿sabes qué? Lo siento, porque el heraldo representa al rey. Así que Jesús vino predicando, proclamando como un heraldo que anunciaba el mensaje de su Padre, quien es el Rey del universo. Ese mensaje llevaba autoridad y debía ser obedecido. Así que él estaba proclamando y trayendo las buenas nuevas. Y esa es la palabra que tiene que ver con evangelizar. No estamos hablando solamente del método de su ministerio, sino también del contenido de la predicación. ¿Qué estaba haciendo él mientras proclamaba y predicaba? Él estaba anunciando las buenas nuevas del reino de Dios, las buenas nuevas del Evangelio, la grandiosa noticia de que Dios reina y gobierna y que su reino ha venido a este mundo pródigo y caído. Dios ha provisto un medio por el cual podemos ser parte de su reino. Así que Jesús estaba proclamando estas buenas nuevas, llevando el Evangelio de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo. Él sabía que él mismo era el instrumento por el cual las personas podían ser reconciliadas con Dios. Así que él estaba trayendo las buenas nuevas. Pero él también era las buenas nuevas del reino de Dios. Y para aquellos que tenían oídos para oír, aquellos que se humillaban para aceptarlo, estas buenas nuevas eran asombrosas, maravillosas y liberadoras. El mundo entero está perdido en tinieblas y en pecado, consumiéndose en la devastación del pecado. Y Dios envió la luz del mundo, el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, para decirle a las personas que pueden ser libres del reino de las tinieblas y que pueden ser trasladadas al reino de la luz, el reino de Dios. Así que estas eran buenas noticias para aquellos que tenían oídos para oírlas y que estaban dispuestos a recibirlas. Y esto sucedió con algunos. Pero esto también representaba malas noticias para otros. Eran noticias amenazantes para aquellos que querían ser su propio rey, para aquellos que no querían someterse al reino y al dominio de Dios. Y a medida que Jesús proclamaba estas buenas nuevas del reino de Dios, las personas tenían 2 opciones. Podían rechazarlas o podían aceptarlas. Podían desecharlas, podían despreciarlas o podían recibirlas. Pero no hay punto medio. No había punto medio en ese entonces y tampoco hay punto medio ahora. Las buenas nuevas aún siguen disponibles. Algunos las oyen y otros dicen, sí, yo creo. Pero otros dicen, de ninguna manera. Yo seré mi propio Dios, yo tendré mi propio reino. Así me gusta. Pero Jesús llevó este mensaje a las personas donde quiera que él iba. Él no tenía una programación y decía, bueno, hoy voy a predicar a esta hora, pero mañana estoy de descanso, así que no predicaré las buenas nuevas. No, a cualquier lugar donde él iba, Jesús era las buenas nuevas. Y él estaba bajo la autoridad de su Padre, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Y luego dice que él no viajaba solo. Él estaba predicando. Inicialmente, él era el que estaba predicando, el único que lo hacía. Pero no viajaba solo. Dice que con él iban los 12. Ahora, estos eran los 12 discípulos.
Y un discípulo significa ser un aprendiz, ser un estudiante. Jesús había seleccionado estos 12 hombres luego de preguntarle a su padre quiénes debían ser. Y él estaba discipulando a los que llevarían este mensaje a otros después de que él se fuera al cielo. Noten que el discipulado de estos 12 no sucedió en un salón de clases con diapositivas de PowerPoint. Él no dijo, bueno, ahora miren la pantalla y les voy a explicar el punto número 1, el punto 2, el punto 3. No, la enseñanza se llevó a cabo en el contexto de la vida diaria, de la vida real, de las relaciones cotidianas, de la vida y del ministerio. Él invirtió su vida en ellos. Y el texto dice, con él iban los 12, con él. Ellos observaron a Jesús viviendo su mensaje. Él los estaba discipulando. Ahora, ellos lo necesitaban a él. Necesitaban su enseñanza, su presencia, vivir junto a él. Pero en un sentido, como hombre, Jesús los necesitaba a ellos. Lucas nos muestra a Jesús como el modelo humano. Pienso que él estaba demostrando, por el hecho de que escogió 12 hombres para estar con él, que no somos llaneros solitarios en la vida ni en el ministerio. Que mientras servimos, necesitamos a otros. Necesitamos a otros. No es bueno que el hombre esté solo. Ahora, el matrimonio es una respuesta a eso. Pero vivir y convivir con aquellos a quienes les estás impartiendo vida, a tus hijos, a alguien a quien estás mentoreando o discipulando, tú los necesitas y ellos te necesitan. Necesitamos a otros cuando servimos. Y me encanta que Jesús deseaba y valoraba la presencia de estos hombres que estaba discipulando. Mi tendencia es a ser más bien una persona solitaria. No tengo problemas en vivir y hacer muchas tareas diarias sola. Dios ha sido tan dulce al traer a mi vida en esta época el matrimonio para llevarme a una esfera de entendimiento totalmente nueva, lo que significa ser una discípula de Cristo, una seguidora suya, vivir con Él y ver su vida ejemplificada en mi dulce esposo. Y esa es una experiencia de aprendizaje para mí luego de haber estado 57 años sola. Y me encanta que Jesús compartió su vida con estos 12 discípulos. Dice, con él iban los 12 y también algunas mujeres. Así que además de los 12 discípulos, algunas mujeres lo acompañaban en su ministerio itinerante. Ahora, esto no significa que todas ellas estaban con él todo el tiempo. Quizás lo visitaban cuando él estaba en su área y luego se iban. En realidad no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que estas mujeres estaban con Jesús, así como los 12 discípulos. Estaban con él, con Jesús. Ellas lo escuchaban predicar el Evangelio. Estas mujeres fueron testigos de sus milagros. Fueron testigos de su interacción con personas como la mujer de Lucas 7, la mujer pecadora. Jesús recibió a estas mujeres para que compartieran con él junto con los 12. Ahora, quizás ustedes se preguntarán, ¿y cuál es el problema con eso? Bueno, en esos días, esto se consideraba algo muy sorprendente, algo insólito. Ahora bien, los rabinos judíos a menudo tenían discípulos que viajaban con ellos. Y esa parte no era inusual. Pero ellos nunca hubieran permitido que las mujeres lo acompañaran. De hecho, en la mayoría de los casos, ellos no permitían que las mujeres se sentaran a escuchar sus enseñanzas. Eso era para hombres. Las mujeres tenían un estatus social de escaso valor. No era políticamente correcto, no era bien visto que Jesús estuviera acompañado de estas mujeres. Sentarse y escucharlo enseñar, eso era un escándalo. No era bien recibido. Pero Jesús recibió a estas mujeres para que llegaran como aprendices, como receptoras de su mensaje, para recibir las buenas nuevas, cuyo propósito era tanto para ellas como para los 12 y para los otros hombres que escuchaban. Las mujeres jugaron un papel importante en la vida, en el corazón y en el ministerio de Jesús. Él las recibió como aprendices, como seguidoras, como discípulas. Él las recibió para que estuvieran con él. Y ellas escuchaban sus enseñanzas
y recordaban lo que Él les enseñaba. Y quizás te preguntes, ¿y cómo sabes eso? Bueno, cuando leas Lucas capítulo 24, recuerda cómo estas mismas mujeres, y lo veremos en unos momentos, ellas fueron a la tumba de Jesús. Y este pequeño grupo de mujeres que lo había seguido durante todo su ministerio terrenal, fueron a la tumba esperando encontrar un cuerpo muerto allí. Sin embargo, en vez de eso, fueron saludadas por 2 ángeles que dijeron, Él no está aquí, sino que ha resucitado. Y luego el ángel les dijo, acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea. Acuérdense, el ángel les estaba señalando. Esto es lo que él les estaba diciendo. El ángel les estaba diciendo, recuerden lo que les dijo mientras estaba en Galilea. Ustedes estaban presentes. Jesús les dijo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado. Y ustedes ya vieron esa parte. Y al tercer día resucitará. Y luego dice el texto, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Ellas escucharon sus palabras y ellas recordaron sus palabras. Cuando sus vidas dieron un giro totalmente inesperado, ellas recurrieron a sus palabras y eso fue lo que les dio la valentía, la fe y la esperanza cuando los otros 11 aún estaban en casa deprimidos porque pensaban que Jesús todavía estaba muerto. Aquí tenemos a estas mujeres recordando, sí, Él nos había dicho que esto iba a suceder. Ahora, el versículo 2 continúa diciendo que también algunas mujeres le siguieron, mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y eso es todo lo que el texto dice acerca del trasfondo de estas mujeres, que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Entonces, ¿qué nos dice esto acerca de ellas? Bueno, nos dice que estas eran mujeres que tenían un pasado que pudo haberlas marginado socialmente, un pasado que posiblemente las hubiera descalificado para asociarse con alguien como Jesús, quien era un maestro, un rabí. Ellas tenían un historial de espíritus malos y enfermedades. Y no conocemos los detalles de eso, no conocemos la información específica, pero sabemos que estos eran problemas espirituales y también físicos. Tal vez algunas sufrían de uno y algunas de otro, o algunas sufrían ambas cosas. En realidad no lo sabemos. Sabemos que existía una combinación de estos problemas espirituales y físicos. Sabemos que ellas tenían sus antecedentes y muy probablemente sus antecedentes habían arruinado sus reputaciones. Otras personas probablemente sabían de estas cosas. Y tú dirás, bueno, pero estaban enfermas. ¿Cuál es el problema? Bajo la ley y la cultura judía, si estabas enferma, había una alta probabilidad de que tuvieras que permanecer separada del resto de la sociedad, de la comunidad, para evitar contagiar a otros. Así que ellas posiblemente tuvieron que ser puestas en cuarentena. O tal vez la gente pensaba que estas mujeres eran locas cuando tenían los espíritus malignos y se manifestaban. Tal vez sufrían de depresión o de un enojo descontrolado o de una condición física que no podía curarse. Cualquiera que haya sido el trasfondo, ellas habían sido sanadas milagrosamente por Jesús, tanto física como espiritualmente. Así que aquí tenemos estas mujeres que tuvieron una variedad de problemas para los que no había solución o cura humana. Pero me parece interesante que a medida que leo el texto, ellas no parecen avergonzarse de reconocer la verdad acerca de su vida pasada, dónde Jesús las encontró, el trasfondo de sus vidas. Y esto quedó registrado aquí por siempre, y 3 de estas mujeres son nombradas en la Escritura. Estas fueron mujeres que habían tenido espíritus malos y enfermedades. Pero ya no serían identificadas por esos espíritus malos y enfermedades. Ya no serían reconocidas por eso. Ahora eran reconocidas como mujeres que habían sido sanadas por Jesús de sus espíritus malos y enfermedades. Por lo tanto, sus antecedentes, el trasfondo de sus vidas, aun cuando pudo haberlas hecho sentir vergüenza, verdaderamente se convirtió en el trasfondo de sus testimonios personales
acerca del poder, el poder de Jesús que obra milagros. Mírame, mira dónde estaba yo. Mira lo que Jesús ha hecho. Él puede hacer eso por ti. Y esto se convirtió en parte de sus historias. Ahora, no es sorprendente que estas mujeres que habían sido sanadas milagrosamente quisieran estar con Jesús. Más adelante en este mismo capítulo vemos a un hombre poseído por un demonio que se sintió de la misma manera. En Lucas, en el capítulo 8, en el versículo 38, dice: «Pero el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarle. Mas él lo despidió diciendo», en este caso Jesús le dijo: «Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti». Y él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Aquí, este endemoniado y las mujeres habían experimentado personalmente las buenas nuevas del reino de Dios. Y ellos querían ayudar a otros para que experimentaran las buenas nuevas sanadoras, liberadoras y transformadoras del Evangelio. Así que tanto el hombre que regresó a su pueblo como las mujeres que siguieron a Jesús, donde quiera que estaba, eran un testimonio que validaba la autenticidad de la declaración que Jesús hizo de que Él era el Mesías. Si no hubiera sido por personas como el endemoniado y como estas mujeres, las personas no hubieran escuchado las declaraciones de que Jesús era el Mesías y habrían dicho: «Pruébalo, muéstranos». Pero estas mujeres que habían sido sanadas de estos espíritus malos y enfermedades fueron la evidencia más importante. Miren lo que Él puede hacer. Ningún otro ser humano puede hacer esto. Fuimos a los doctores y ellos no lo pudieron hacer. Nuestros rabinos no lo pudieron hacer. Estos 12 que acompañaban a Jesús no lo pudieron hacer, no pudieron curarnos. Pero este hombre, Él es Dios. Sí, Él es. ¿Puedes verlo? Sus vidas hicieron que el Evangelio fuera creíble porque ellas usaron su testimonio como parte del ministerio de Jesús. Ahora, la Escritura nos dice quiénes fueron algunas de estas mujeres. El versículo 2 dice que una de ellas era María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana y muchas otras. Así que aquí tenemos esta pequeña hermandad de mujeres, varias mujeres, de las cuales se mencionan 3 por nombre. En cuanto a María Magdalena, por supuesto, Magdalena no era su apellido. Eso solo nos dice que ella era del pueblo de Magdala. Ella era Magdalena. Ella era la mujer que provenía de ese pueblo y es mencionada más frecuentemente en los evangelios que cualquier otra mujer, a excepción de otra María, de María de Nazaret, la madre de Jesús. Ahora, algunos han identificado a María erróneamente con la mujer pecadora de Lucas capítulo 7. Y por lo tanto dicen que era una mujer inmoral y que era una prostituta. Ella no es la misma mujer y no existe evidencia de que ella hubiera vivido una vida inmoral. Puede que sí, pero nosotras simplemente no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que ella había estado atada por el poder de Satanás. Ella tuvo 7 demonios. No sabemos lo que ellos le hicieron, sus manifestaciones o cómo ella había vivido. Pero sabemos que esos demonios pueden provocar caos en las vidas de las personas. Y sabemos que pueden producir desórdenes crónicos, a nivel tanto físico como mental, emocional y espiritual. Nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Y estos poderes de Satanás habían mantenido a esta mujer atada hasta que Jesús llegó a su vida. Ella se convirtió en receptora de la gracia, del poder y del amor de Cristo. Y cuando Jesús entró en escena, esos demonios tuvieron que huir, tuvieron que dejarla, tuvieron que soltarla. Ellos la tuvieron en sus garras, pero tuvieron que dejarla ir. Y en realidad no sabemos cómo esto se veía, no sabemos cómo sucedió, no sabemos cómo fue la conversación, pero sabemos que ella había estado bajo el poder de Satanás y ahora ella estaba bajo un nuevo poder, bajo un nuevo dueño. Y ella estaba muy, pero muy agradecida. Y luego tenemos a Juana. El nombre de Juana significa el Señor da con gracia. Y me gusta eso.
Su esposo era el mayordomo de las propiedades de Herodes, así que probablemente era un oficial de alto rango. Ella y su esposo probablemente eran personas pudientes, reconocidas y prominentes. Sin embargo, aquí está ella compartiendo, no con sus amigos prósperos y socialmente respetados, sino con pescadores y galileos sencillos. Su vida también había sido cambiada por Cristo. Y no tenemos idea de cómo, no sabemos cuáles eran sus problemas, pero ella fue una de esas mujeres que había sido sanada de espíritus malos y de enfermedades. Su vida había sido cambiada por Cristo. Y por lo tanto, ella ahora tenía más cosas en común con esta María Magdalena que con sus amigos ricos. ¿Ves? En Cristo, cuando el Evangelio llega a nuestras vidas, no existen barreras socioeconómicas. Estas mujeres se encuentran en la cruz, se encuentran en Cristo. Ambas fueron sanadas y tienen un testimonio similar y se unen. Entonces tenemos a María, tenemos a Juana y ahora hablaremos de la dulce Susana. No sabemos nada más de ella. Esta es la única vez que ella es mencionada en la Escritura. Pero sabemos que ella era una de esas mujeres que habían sido sanadas de enfermedades, dolencias y espíritus malos. Ella estaba con este grupo de mujeres que a su vez estaban con Jesús. Y luego dice, y muchas otras. No sabemos quiénes eran, a excepción de 2 de ellas, porque estas mismas mujeres permanecieron con Jesús durante su vida y ministerio terrenal y luego lo siguieron a la cruz. En Mateo capítulo 27 dice, y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle, estaban allí, esto es en la crucifixión, mirando de lejos. Ellas habían seguido a Jesús desde Galilea y le servían, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, quien no había sido mencionada en el pasaje de Lucas que hemos estado estudiando, y la madre de los hijos de Zebedeo, Salomé. Así que aquí tenemos 2 mujeres que estuvieron entre esas muchas otras mujeres, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Sabemos que su nombre es Salomé porque el pasaje paralelo que se encuentra en Marcos capítulo 15 en el versículo 40 la menciona por nombre. Y ese pasaje continúa diciendo, las cuales cuando Jesús estaba en Galilea le seguían y le servían. Y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Así que aquí tenemos un grupo de seguidoras devotas, leales y fieles a Jesús, amigas de Jesús. Y recuerda que para el momento que ellas llegaron a la cruz, la mayoría de los discípulos había huido. Y uno de ellos había traicionado a Jesús y ahora estaba muerto. Uno de ellos había negado a Jesús. Y todos los discípulos de manera general habían huido. Pero aquí estaban las mujeres todavía en la cruz, siendo fieles al Señor, siendo fieles a Jesús. Y estas mismas mujeres fueron las primeras testigos de la resurrección. En Lucas capítulo 23 y 24 se nos narra esto, cómo estas mujeres honraron y bendijeron a Cristo con su presencia y con su amistad, y Dios las honró a ellas. ¿Cuál es tu historia? ¿Qué hay en tu pasado? ¿Qué ha hecho Jesús por ti? ¿De qué te ha perdonado? ¿De qué te ha liberado? ¿De qué te ha sanado? ¿Qué diferencia ha hecho Él en tu vida? ¿Dónde estarías hoy si no fuera por Jesús? Si no hubiera venido a tu vida, ¿cómo sería tu vida? Recuerda y luego adora. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida. Y mientras recuerdas, mientras piensas en lo que Él ha hecho por ti, ¿no te hace esto querer estar con Él? Como lo hicieron estas mujeres. ¿Qué sería más apropiado, más precioso que estar en compañía de Jesús mientras las buenas nuevas de su reino son proclamadas? Y luego llegar a ser parte de ese ministerio. Y mañana estudiaremos más al respecto, cómo estas mujeres lo hicieron
y cómo podemos nosotras hacerlo. Gracias, Señor, por tu corazón, por tu cuidado y tu interés por las mujeres, por nosotras. Gracias porque nos has sanado, nos has redimido, nos has perdonado. Y queremos estar contigo. Queremos ser amigas y seguidoras constantes, fieles, leales, firmes en nuestro Salvador, en cuyo nombre oramos. Amén. Has estado escuchando a Nancy DeMoss Wolgemuth explicando un versículo en Lucas capítulo 8 lleno de significado. Los ejemplos de las mujeres descritas aquí nos animan a todas a desarrollar la hermosura de un corazón generoso. El día de mañana continuaremos nuestro estudio sobre las mujeres que viajaron con Jesús y ayudaron a suplir sus necesidades prácticas. ¿Crees que el hecho de que Jesús permitiera que estas mujeres suplieran sus necesidades es evidencia de su humildad? Descubre más acerca de esto el día de mañana en un episodio más de Aviva Nuestros Corazones. Cultivando un corazón generoso, juntas. Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revival Hearts.